Ya está lista la exhibición o la presentación del arqueólogo, así que fuerte el aplauso para recibirlo y bueno, pues los dejo en voz del profesor. Muchas gracias, quiero darles, bueno, agradecerles a todos su presencia. Yo vengo a hablarles de nuestro pasado histórico del pueblo de Atzompa. Le doy las gracias también a la maestra Elisa por hacerle la invitación a la Comisión de Cultura, que tenemos nuestro salón allá atrás. Si quieren después pasar a ver los materiales arqueológicos que vamos a ver también aquí, y bueno, ahí voy a estar para darles explicaciones, y si tienen dudas allá las platicamos, ¿sí? Bueno, como les decía, voy a hacer un recuento rápido de cerca de 3000 años de historia que cuenta el pueblo de Atzompa. Espero que esto no sea nuevo para muchos de los que están aquí presentes, pero vamos a hacer este pequeño recuento, ¿no? Hacia velozmente. Vamos a empezarlo. Bueno, he nombrado a esta plática la arqueología de Atzompa, Estado de México, un esfuerzo por recuperar la identidad a través del rescate del patrimonio arqueológico y cultural. Es muy importante este aspecto del rescate de nuestra cultura, porque desafortunadamente por el crecimiento de la mancha urbana, nosotros sabemos que San Pedro ha crecido de manera desordenada y muy rápidamente, y han ido construyendo las nuevas casas sobre aquellos vestigios arqueológicos, los cuales se han ido perdiendo. Desafortunadamente, pues no ha habido el interés por parte de las autoridades de Lina a venir a hacer excavaciones científicas aquí en San Pedro. Por lo tanto, tenemos el material con el que contamos. Es un material que ha salido a raíz de que la gente en sus trabajos de siembra, pues en la remoción del suelo han salido estos vestigios, ¿no? Pero hace falta que haya una investigación profesional y científica aquí en el pueblo. Esperamos que con el apoyo de todos ustedes logremos que estos trabajos se realicen. Por favor, lo que sigue. Bueno, aquí tenemos la etimología, ¿no?, de lo que significa Atzompa. Nosotros la hemos tenido aquí todo el día en esta manta, ¿no?, que viene del náhuatl, de atl, agua, y tzom, de zonteco, cabeza, y pan, de pan sobre la cabeza del agua. El nombre asignado probablemente a su cercanía al lugar donde hacía el agua dulce, a orillas del lago de Xaltocán. La que sigue. Bueno, esta es la toponimia. Es moderna, ¿no?, porque desafortunadamente no tenemos la antigua o el registro de la antigua, pero esta es la toponimia de Atzompa. Bueno, aquí vemos el municipio de Tecámac. Y bueno, con respecto al Estado de México, ¿no? A ver, aquí sí. Aquí tenemos ya Tecámac, dentro de lo que es el valle en el que estaba asentado el gran lago de Xaltocán. Bueno, este es el plano topográfico. Aquí le he marcado que más o menos nosotros estamos en esta cota del nivel. Este es el cerro que está acá enfrente, ¿no? La que sigue. Bueno, esta historia empieza, ustedes sabrán que en Atzompa se han encontrado, según el profesor Ernesto Granillo, en un libro que se llama Los mamuts excavados en Tecámac, son 5 mamuts encontrados en San Pedro, para que nos demos cuenta más o menos de cómo eran estos grandes animales que son parientes de los elefantes modernos. ¿La que sigue? Así se verían. Estamos hablando de cerca de 10.000 años de antigüedad, de 10 a 5.000 años, en el que el último periodo glacial o la última era del hielo terminó. Estos mamuts, como podemos ver, presentan una piel muy espesa, un pelo denso, que los ayudaba a protegerse de aquel ambiente que era bastante frío. La que sigue. Miren, en muchas partes del mundo cuando encuentran un mamut han hecho museos importantes y se han retomado actividades culturales, incluso económicas, alrededor de estos hallazgos. Nosotros hemos permanecido apáticos y no nos hemos dado cuenta
de las posibilidades que tenemos de contar con esta historia, ¿no? Hay lugares donde han encontrado un solo ejemplar de mamut, lo exhiben y alrededor de él crean unos grandes centros culturales donde, como aquí hoy podemos ver, que no nada más es cuestión de hacer un museo para exhibir una pieza o unas piezas arqueológicas, sino que detonan en actividades culturales que enriquecen al pueblo, que le dan pues un impulso a la economía y al orgullo de vivir en un lugar que tiene miles de años de historia y que pues a veces lo desconocemos y perdemos ese sentido de identidad con nuestro pueblo, ¿no? ¿La que sigue? Miren, en este caso, esculturas enormes alrededor de estos hallazgos en diferentes partes del mundo. Sería magnífico que nosotros pudiéramos tener algo así en San Pedro. Imagínense 5 mamuts encontrados aquí y todavía por ahí se cuenta que hay algunos otros enterrados que no se ha dado aviso al INAH porque no contamos con un lugar adecuado en donde poder exhibirlo. Por eso las autoridades del INAH vienen, excavan los mamuts y se los llevan a otros lugares donde sí cuentan con un espacio adecuado. Nosotros como pueblo deberíamos de promover con las autoridades que tengamos un espacio en el cual no nada más nuestros vecinos de los pueblos aledaños de nuestro municipio, sino de otros municipios, incluso de otras partes de la República, de otros estados, vinieran a conocer nuestra historia y pues pudiéramos hacer un detonante económico alrededor de todas esas actividades culturales. ¿Sí? Vean, nosotros podríamos tener esta capacidad de tener estos ejemplares exhibiéndolos de esta manera. ¿La que sigue? Bueno, aquí ya vemos, este es un mapa arqueológico donde están los lugares más importantes de los hallazgos arqueológicos en lo que es el centro de México. Esto en la antigüedad era el gran lago de Ceutía, que se unían todos estos lagos en época de lluvia y hacían este gran vaso. Nosotros estaríamos más o menos por este sitio, ¿no? ¿La que sigue? Estos son los sitios que según el profesor Ernesto Granillo fueron encontrados los mamuts aquí en San Pedro. Nosotros estaríamos más o menos por acá. Si ustedes se dan cuenta, esta es la iglesia. Tenemos allá un hallazgo en 1970, en el 89, 91, 90. Aquí podemos ver, son 5 hallazgos de mamuts. ¿La que sigue? Bueno, estos mamuts, como les decía, vinieron o más bien se extinguieron hace 10.000 años, de 10 a 5.000 años de antigüedad. Por esa época empieza el poblamiento de América. Sabemos, según los registros arqueológicos, que este poblamiento empieza en el norte por el estrecho de Bering, en la época de la última glaciación. Se congela el mar en aquella zona. Sabemos que el agua cuando se congela se contrae o reduce su volumen, entonces dejó grandes espacios de tierra firme por los cuales la gran cantidad de animales como mamuts, ciervos empezaron a hacer grandes migraciones de Asia hacia América y el hombre empezó a seguirlos por cuestiones de que pues, se dedicaban a la caza. Estas primeras familias ya eran hombres como nosotros, no eran hombres tan antiguos, ¿no? Ya eran, digamos, homo sapiens, los que vienen siguiendo estas migraciones de los animales y empiezan a poblar América del norte hacia el sur, ¿no? Ya cuando llegan al centro de México empiezan a cazar y desarrollar ciertos patrones de asentamiento en pequeñas aldeas que son estacionales. Y así más o menos sería el aspecto de aquellas pequeñas tribus que empezaron a llegar al centro de México. Bueno, hay cuestiones científicas que nos hablan del por qué el hombre empieza a crear asentamientos fijos en lugares específicos. En el centro de México era obvio que empezaran el poblamiento aquí, porque al estar
al haber grandes lagos, pues obviamente la riqueza tanto de flora y fauna era muy rica, ¿no? Entonces empiezan los primeros asentamientos en aldeas comunitarias que derivan en las primeras pirámides que se realizan aquí en el centro de México. Esta es una pirámide que se encuentra en el sur del Distrito Federal, cerca de lo que es el centro comercial Perisur. Está en la contraesquina, que se llama Huihuilco. Este es el primer gran asentamiento, digamos, de la época del periodo preclásico que le llamamos. Y bueno, es una pirámide bastante, pues digamos, singular, porque no es una pirámide triangular o de base cuadrangular. Esta es una pirámide circular, donde surgió esta primera aldea o población ya con arquitectura y una incipiente organización social que derivaría en las sociedades estatales ya formadas, como podríamos ver posteriormente, ¿no? Y bueno, este sitio está en el Pedregal de San Ángel. En aquella época el volcán Xitle hace erupción y cubre toda esta zona. Esta zona quedó cubierta de lava, y esta pirámide ha costado mucho trabajo sacarla a la luz, porque precisamente al estar cubierta de lava, imagínense ustedes romper piedra para descubrir este asentamiento, ¿no? Y bueno, hay una teoría que dice que estas personas al huir del evento volcánico vienen hacia el norte y empiezan a poblar toda esta zona, y algunos investigadores sostienen que estos mismos pobladores son los que migraron a Teotihuacán y construyeron la ciudad de Teotihuacán. ¿Sí? ¿La que sigue? Miren, en esta misma época hay una cerámica que nosotros le llamamos diagnóstica. Diagnóstica porque a través de ya más de 200 años de arqueología científica en México podemos identificar contextos en el tiempo, y cuando una vez que identificamos estos contextos en el tiempo empezamos a ver qué materiales y qué estilos cerámicos se daban en sus vasijas. Estos materiales que encontramos aquí en San Pedro Atzompa son los más antiguos que se encuentran en la cuenca de México. De lo que les decía, estas primeras aldeas que se empiezan a formar alrededor de los lagos, explotando la riqueza tanto de caza, pesca y recolección. ¿Sí? Miren, estas son cerámicas diagnósticos que datan de 800 años antes de Cristo. Imagínense, como les decía, son casi 3000 años de historia. Estos tepalcates, estas figuritas, se han encontrado aquí en San Pedro Atzompa. Parte de ellas las tenemos aquí exhibidas en este momento en el salón de allá atrás, que pueden pasar a verlas. Y pues bueno, la ventaja es que ya están fechadas, y por eso podemos afirmar que San Pedro tiene asentamientos humanos desde hace 800 años antes de Cristo. ¿Sí? Estos son otros fragmentos de estas figuritas muy características que los arqueólogos le han llamado pretty woman o mujeres bonitas. Si una de las características que podemos ver es la desnudez. Parece ser que no vestían mucha ropa. ¿Sí? Estos son la cerámica de algunos platos y vasijas encontrados aquí en San Pedro, que también diagnostican esta etapa del preclásico medio. ¿Sí? Miren, todas estas son las que nos fueron donadas por el señor Cirilo Hernández, que es el director de cultura de nuestro grupo de cultura de aquí de San Pedro. Estas son más cerámicas diagnósticas de aquella época, que arqueológicamente le llamamos, estos son soportes, son las patitas de las vasijas, son globulares, muy clásicas de aquella época. Bueno, aquí les presento la pirámide del Sol en Teotihuacán, porque resulta que también aquí en San Pedro Atzompa encontramos cerámica teotihuacana, figurillas, platos, vasos encontrados aquí. Claro, Teotihuacán tuvo influencia
hasta El Salvador, Guatemala. Imagínense si no iba a tener influencia en esta zona. Estamos, nada más nos separa la sierra de Patlachica que tenemos aquí al oriente, ¿no? La pirámide de la Luna. De aquella misma época podemos ver algunos saumerios. Estas piezas, este sería el mango, estos serían los mangos, y en esta parte de aquí estaba la contraparte de estas tapas, que era de manera de un cuenco, que se ponía en la tapa y son saumerios o saumadores. Aquí se ponía carbón, incienso o copal, se prendían y se saumaba. Pues las casas y las ceremonias se hacían. Sabemos que aquellos pueblos eran muy religiosos, además de ser guerreros o tener comandantes generales de ejército, también eran sacerdotes. Era una unión entre la clase sacerdotal y la clase estatal, ¿no? O sea, el gobernante era también sacerdote, ¿lo que sí? Aquí más cerámica diagnóstica encontrada aquí en San Pedro. Esta es una cabecita de jaguar. Sabemos que una de los animales venerados en Teotihuacán eran los jaguares. Hay evidencias tanto en cerámica como en pintura mural de que había una especie de culto del jaguar aquí, cosa que pues los jaguares no son de estas latitudes, ¿no? Pero sin embargo se sabe que los traían para acá, y algunos eran domesticados y eran, digamos, las mascotas de los sacerdotes. Aquí encontramos una figura de una de las deidades teotihuacanas, que es el dios Tlaloc, el dios del agua, ¿no? Es muy característico porque lo reconocemos por sus anteojeras, los colmillos y los bigotes. ¿Sí? Esta figurilla está tomada de la revista Arqueología Mexicana. Al final van a pasar los créditos y van a ustedes poder ver la bibliografía, donde pueden ustedes consultar todo esto. Les pongo esta fotografía porque en ninguna parte de América se han encontrado este tipo de figurillas que son articuladas, que ustedes pueden ver, se mueven los bracitos y las piernas. Si van a ver la colección que estamos exhibiendo aquí, se van a dar cuenta que aquí en San Pedro del Sopa también tuvimos estas figurillas, ahí están exhibidas. Figuras teotihuacanas, miren, aquí están las que yo les hablo. Este torso, este lo tenemos aquí, encontrado aquí en San Pedro, y sabemos que son teotihuacanos porque, bueno, porque es un diagnóstico, ¿no? Encontradas en contextos teotihuacanos. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las cabecitas de estos personajes tienen deformación craneana. Desde niños, recién nacidos, acostumbraban ponerles unas tablas, amarrarlos de sus cunas, una especie de arneses como los conocemos actualmente, donde se transportan los niños. Les ponían tablas en la cabeza y les deformaban el cráneo de esta manera. No a todos, estos son símbolos de jerarquía social. Nada más a los personajes importantes se les hacía este tipo de deformación para diferenciarlos de la gente del pueblo común. ¿La que sigue? Bueno, otro de los aspectos importantísimos de nuestras culturas precolombinas es que amaban tanto la poesía como la música. Aquí podemos ver instrumentos musicales. Todas las piezas que están alrededor del fragmento de flauta, podemos ver aquí y si quieren pueden pasarlas también allá a verlas. Esta es una flauta que tiene una vocación zoomorfa. Este es un jaguar. Y bueno, podemos ver que la música era un elemento importante de la sociedad prehispánica o de las sociedades prehispánicas. Y estos son silbatos. Estos silbatos actualmente los tenemos aquí. Uno los sopla en ellos y se puede escuchar el sonido de estos silbatos. Todavía funcionan. Aquí otro tipo de cerámica teotihuacana encontrada aquí en San Pedro.
Bueno, desde luego, siendo un lugar donde la caza, la pesca y la recolección era abundante, encontramos puntas de flecha muy avanzadas. Estas puntas de flecha son ya de la época clásica, y bueno, les digo que son avanzadas porque tienen una tecnología ya muy desarrollada, que son estas puntas. En un principio las puntas eran triangulares y carecían de esto que le llamamos pedúnculo, que es donde se inserta la vara del proyectil, ¿no? Y como les decía, estas le llamamos aletas de pescado. La función de esas aletas de pescado es que cuando el dardo entra en un animal no se desprenda, ¿no? Se quede ahí, y eso garantiza que el animal se va a desangrar más rápidamente. Eso fueron miles de años los que se tarda el ser humano en hacer estos avances tecnológicos en los elementos de caza, ¿sí? La anterior era una punta de obsidiana, esta es una punta de sílex, que también es un material muy parecido a la obsidiana, es un cristal de roca que, pues bueno, es susceptible a ser trabajado para construir proyectiles. Aquí tenemos más, por ejemplo, esta, miren, no tiene las puntas de aleta de pescado, ¿no? Por lo tanto es más antigua. Aquí otra punta de sílex. Todos estos son materiales, son encontrados aquí en San Pedro. Aquí sí. Bueno, aquí vemos, esto le llamamos un buril. Si vemos el trabajo le llamamos lasqueo a todos estos golpes que tiene alrededor de la pieza, que son lo que le dan el filo. Es un trabajo increíble. Todavía los artesanos en Teotihuacán fabrican estas piezas de la manera antigua, que es golpeando con una piedra más dura de la obsidiana, van golpeando y van sacando pequeñas lascas y van haciendo el filo. Este buril es para perforar pieles y hacer agujeros, no sé, para coser, ¿no?, entre piel y piel, ¿sí?, para confección de ropa. Estas son navajillas prismáticas. Sabemos que en aquella época, tanto por las figurillas que encontramos, eran muy dados a rasurarse. Se rasuraban la cabeza haciendo peinados como los que vemos actualmente en los jóvenes, ¿no?, estilo mohicano y algunos otros muy peculiares, pero se rasuraban la cabeza y siempre estaban muy limpios, acostumbraban a rasurarse todo el cuerpo. Y lo hacían con estas navajillas. Incluso hoy en día cirujanos modernos prefieren utilizar las navajillas de obsidiana en lugar de las de acero, porque estas navajas alcanzan un filo mayor que el acero quirúrgico. Es interesante todo esto, ¿no? Estos son artefactos de hueso que se han encontrado aquí en San Pedro, que son utilizados para confeccionar, por ejemplo, me imagino que serían redes. Como esto era un lago y había peces, pues confeccionaban redes, y para tejerlas utilizaban este tipo de agujas, algunas de hueso de venado o de hueso de animales. ¿Sí? Aquí podemos ver las diferentes agujas de hueso que hacían. Estos es un artefacto que casi se encuentra, digamos, en cantidades industriales, y le llamamos malacate. Es así, es un contrapeso que aquí en este orificio se metía una vara, y al darle vueltas se empezaba a hilar los tejidos para confeccionar ropa. Es una manera de hilar, sacar tiras de hilo, ¿no? Pero lo curioso es que no se conformaban con hacer un contrapeso, sino que además le daban formas tan exquisitas que seguramente es una especie de lenguaje que desafortunadamente no hemos podido descifrar. A diferencia, por ejemplo, del área maya, que está muy avanzado el desciframiento de la escritura maya, en este caso estas piezas todavía no sabemos exactamente qué nos quieren decir, aunque podemos encontrar también advocaciones a algunas deidades. Por ejemplo, el planeta Venus era una deidad, era la luz de la mañana, y si ustedes saben, el planeta Venus es la primera estrella que sale en la mañana y es la última
más bien que sale en la noche y es la última que se mete en la mañana, ¿no? Y ese es todo un ciclo que está relacionado con los ciclos agrícolas en la tierra. Entonces imagínense la cuestión del conocimiento del cosmos y de cómo funcionaba el sistema solar, de cómo a través de una estrella o de un planeta, le llamaban estrella porque sabemos que Venus brilla como si fuera una estrella, pero es un planeta. Pero ese planeta nos da referencia a los ciclos agrícolas en la Tierra, ¿sí? Bueno, herramientas de construcción en piedra, como hachas, pulidores. Esto es muy interesante porque es una pieza muy dura y vean el desgaste que tiene. Aquí seguramente, por ejemplo, esta otra pudo haber trabajado con esta herramienta sobre esta y esta le forma su cabeza cóncava y le daban el desgaste, ¿no? Podría ser para pulir piedras preciosas, no sé. La cuestión es que como no hemos hecho trabajos científicos, pues desconocemos los contextos en los que están estas piezas. Por eso es muy importante que siempre que nosotros encontremos o estemos en un lugar donde hay vestigios arqueológicos, no levantemos nada. Bueno, en México hay la costumbre de que la gente vaya y excava, destruye el contexto, saca las piezas y completamente esas piezas quedan sin una explicación de por qué están ahí y qué estaban haciendo. Entonces es muy importante que nosotros tomemos conciencia de que no hay que excavar, no hay que sacar piezas, y aunque las autoridades del INAH no vengan a investigar, nosotros respetemos ese contexto y lo dejemos ahí para que en algún momento, de una manera científica, nosotros podamos excavarlas y llegar a conclusiones más concretas que solamente estar suponiendo para qué sirven las piezas, porque obvio fueron sacadas de contexto y ya no podemos reconstruirlo. Más figuritas, por ejemplo, aquí como era zona del lago, podemos ver que hay muchas, así, cantidades industriales de piezas que tienen cabecitas de ranas. En algún tiempo a los habitantes de San Pedro les decían las ranas, porque pues aquí había gran cantidad de estos batracios, ¿no? Más malacates, algunos con unas tallas preciosas, que podrían ser nuestro logotipo, ¿no?, del pueblo. Aquí figurillas teotihuacanas. Seguramente todo este tipo de fauna que estaba plasmada en estas piezas de barro era la originaria de aquí, de nuestra zona. Podemos ver serpientes de cascabel, aves, búhos. Miren la belleza de esta pieza. Esa pieza la podemos ver en las columnas del templo de Quetzalpapalotl en Teotihuacán. Bueno, tenemos también una riqueza ya de la época colonial, arquitectónica, que es nuestra iglesia de aquí de San Pedro Atzompa, que data del siglo XVII, y tiene también, por ejemplo, una pintura de los Reyes Magos, que es del siglo XVII, y ustedes pueden ir a verla. La fiesta de San Pedro Atzompa es del 6 de enero, y ese día se venera a los tres Reyes Magos, y ahí pueden ver ustedes la pintura, que ya tiene una restauración, pero bueno, fue hecha sobre una original. Aquí miren, lo peculiar de nuestro templo en San Pedro Atzompa, que tiene columnas de estilo árabe, estas. Y bueno, es interesante que también en el dintel de la entrada del templo, si ustedes cuando vayan a visitarlo, aquí no se ve la foto muy claro, pero aquí hay unos peces tallados, que suponemos que era el tipo de pez que había aquí en la zona del lago. Y bueno, todavía a principios del siglo pasado se recolectaban estos peces en los ríos, que eran los veneros de los ojos de agua que venían de acá de los cerros de enfrente. ¿Aquí sí? Y bueno, nosotros también a veces nos olvidamos que Ojo de Agua fue parte de San Pedro Atzompa. Ojo de Agua se construyó en terrenos de San Pedro, y bueno, ahí tenemos también
una belleza arquitectónica del siglo XVII, que es la Hacienda de Ojo de Agua, donde personajes ilustres venían a hospedarse en ella. Entre estos personajes en el siglo XVII venía don Pedro Romero de Terreros, el fundador del Nacional Monte de Piedad, que era el conde de Regla. El pueblo de San Miguel Regla se encuentra aquí adelante de Pachuca, y pues bueno, en su trayecto para ir a su hacienda, el conde de Regla se hospedaba en la Hacienda Ojo de Agua, que si alguna vez también tienen la oportunidad de visitarla, van a ver que es una belleza arquitectónica. ¿La que sigue? Y bueno, esta es una cronología que me permito proponer, ¿no? Nosotros tenemos, como les decía, la etapa del Pleistoceno de 5.000 a 10.000 años antes de Cristo, donde la presencia de los mamuts son importantes aquí en San Pedro Atzompa, ¿no? Esto es, digamos, nuestro primer orgullo cultural, ¿no? y arqueológico, todos estos vestigios de los mamuts. Entonces, bueno, tenemos aquí en el preclásico nuestras figurillas de estilo tlaquilco, que son de 1200 o 400 años antes de Cristo. En el periodo clásico tenemos ocupación en San Pedro Atzompa, Teotihuacana. En el posclásico, personalmente yo no he visto ninguna cerámica, digamos, azteca. Sin embargo, me han platicado que hay gente de aquí de San Pedro que tiene cerámica azteca. Un servidor, como nunca la he visto, pues no puedo decirles que desde mi punto de vista que es cierto, pero sin embargo debe de haber presencia azteca en San Pedro Atzompa, ya que digamos hace 2 años vino un investigador de la Universidad de Tulane de Estados Unidos y estaba excavando contextos o un sitio mexica aquí en Tonanitla. O sea que no es raro, o no sería raro que también tuviéramos presencia mexica aquí en San Pedro Atzompa, como la hay en Tonanitla o ¿cómo se llama en Los Reyes, Xolo, o el asentamiento muy importante también del postclásico en Xaltocán. Entonces no sería aventurado decir que también nosotros pudiéramos tener esa cerámica. Y bueno, en el contexto colonial, ¿no? Bueno, sería todo. Espero que mi plática los entusiasme y los invito de veras a que tomen conciencia que toda esta riqueza arqueológica, su valor en sí no son los objetos, sino los lugares donde están enterrados. Y que no destruyamos estos lugares, no destruyamos estos contextos, porque si los destruimos, los objetos quedan simplemente como piezas de museo y nunca podremos llegar a conocer verdaderamente su función, la función que cubrían socialmente en su época. Entonces los invito, los exhorto a que tomemos conciencia de que debemos proteger toda esta riqueza arqueológica. Y bueno, si quieren pasar allá al salón a verlos así en vivo, y yo estaré allá aclarando dudas, o las muchas dudas que seguro les dejé, pero que bueno, espero que eso los entusiasme para ir a preguntar e involucrarse en nuestro proyecto. Muchas gracias y pues bueno, sigan disfrutando de este gran evento. El aplauso fuerte, profesor, muchísimas gracias. Como